Lo que ustedes ven ahí, aquí está la elevación, 1, 2, 3, 4, 5 pisos, las alturas son diferentes, miren, ¿ya? Y digamos que esta es su configuración de elementos estructurales en planta. Se ha hecho una estructuración dependiendo pues de las restricciones arquitectónicas que se tienen, ¿no? Tratando de darle al edificio la mayor rigidez en la dirección X, ¿no? Miren, por ejemplo, tengo estas dos longitudes de placa que más o menos se compensan con estas tres y con parte de esta zona, ¿no? Entonces he provisto una rigidez en la dirección X, ¿no? Y en la dirección Y también tenemos este comportamiento, una cosa el trabajo de estar metrando, ¿no? Digamos que todo pesa en cada piso 1 tonelada fuerza por metro cuadrado. En la azotea algo menos, 0,8, y acá tenemos los parámetros sísmicos. Esto va a ser un edificio que se va a construir para un uso de oficinas, ¿ya? Va a estar ubicado en la costa, la zona de más alta sismicidad, y sobre un suelo intermedio, ¿no? Entonces para esto debemos tener a la mano lo que viene a ser nuestra norma, ¿ya? Todos conocen la norma, ¿verdad? La norma de diseño sismorresistente, la norma E030, norma técnica de edificación, en la cual pues se relatan todos los alcances mínimos, ¿no? Como por ejemplo los parámetros sísmicos, ¿no? Ustedes saben que en el Perú nosotros vamos a considerar 3 zonas sísmicas en las cuales construir nuestros edificios. Y la zona de más alta sismicidad es la zona 3, ¿no? Donde inclusive Huaraz, Ancash, la región está incluida, ¿no? La Libertad también por completo, ¿no? La zona 2 está un poco más allá, entre algunas regiones de la sierra y la selva, y la zona 3, o perdón, la zona 1, la de menor sismicidad, tiene pocas regiones realmente, ¿no? Estas 3 regiones se caracterizan por la aceleración máxima del suelo, ¿no? Aquí en la parte inferior tienen una tabla que les indica, ¿no? Si van a construir en la zona 3, que es la de más alta sismicidad, 0,4 G viene a ser la aceleración máxima del terreno, ¿no? O sea, si ocurre un terremoto de diseño, ese es el valor que impone. Y lo que se ha visto en terremotos anteriores es que más o menos alcanza este valor, ¿no? Por ejemplo, el del año 70, 0,38 G, por ahí, ¿no? Sería un sismo de diseño. Luego tenemos otro parámetro sísmico que tiene que ver con el suelo. O sea, esto es lo que ataca, digamos, a la corteza terrestre, ¿no? El movimiento resultante en la roca. Pero de la roca hasta la superficie hay todo un estrato de suelo, ¿no? Entonces podría amplificarse o podría reducirse. Lo más conveniente es que se trabaje con roca, ¿no? Que todo sea un suelo muy rígido y estos 0,40 llegan como 0,40, ¿no? Pero que a veces cuando hay suelo flexible se amplifica, ¿no? Y es así que el código entonces nos propone estos tipos de suelo en la tabla número 2, ¿no? Ese es el factor Z. Cuando el suelo es rígido, ¿no? O suelo rocoso, entonces ese parámetro sísmico no se amplifica, miren, permanece con un factor de 1. Cuando el suelo es intermedio, sí se amplifica en un 20% más. O sea, ese 0,40 se convierte pues en 0,48, ¿no? Un 20% más. Y si estamos en un suelo terriblemente malo, un suelo flexible, arcilloso, de pronto y de gran espesor, en un 40% más, ¿no? Entonces, o sea, la aceleración pico en la roca, que es el parámetro base, se ve amplificado por un parámetro de suelo. Y luego tenemos el factor de amplificación dinámica, que es el que le da la forma al espectro, ¿no? Acá es 2,5 de T sub P entre T. Eso vamos a verlo luego en el análisis espectral, ¿ya? Pero luego viene el tema de las categorías de las edificaciones, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo construya una vivienda a que construya un colegio, ¿verdad? Si yo construyo un colegio, se supone que el colegio no debe colapsar durante un tiempo, o también un hospital, ¿no? No debe colapsar porque ahí es donde van los heridos, ¿no? Para ser atendidos. Entonces, eso se considera una edificación esencial, ¿no? Centros educativos, hospitales, centrales de comunicación. Entonces yo tengo que diseñar con un factor 50% más, o sea que el 0,40 lo multiplico por el factor de suelo y además por un factor de uso. Significa que un colegio es diseñado con 50% más de fuerza sísmica que una edificación multifamiliar, ¿ya? Edificaciones importantes, por ejemplo, podrían ser aquellos que conglomeran una gran cantidad de personas, ¿no?
digamos, los teatros, los estadios, los centros comerciales. Solamente un 30% más es lo que se amplifica, ¿no?, a la carga sísmica. Las edificaciones comunes son, por ejemplo, las viviendas, las oficinas, los hoteles, los restaurantes, que se usa un factor de 1, ¿no? Y luego de calcular toda esa fuerza sísmica, sucede que no se puede diseñar frente a esa fuerza, porque resulta que los diseños serían muy antieconómicos. Tendríamos unos tremendas secciones de columnas, placas de concreto armado, así que tenemos que reducirlo, ¿no? Digamos que esa fuerza nos sale de 100 toneladas. Si yo trabajo con un sistema de pórtico de concreto armado, esas 100 toneladas las puedo dividir entre 8, con este factor de reducción, y diseñar solamente para 12,5 toneladas de fuerza, ¿no? Si es un pórtico dúctil de acero, ¿ya?, tiene un factor de reducción de 9,5, casi de 10. Diseñaría solamente con 10 toneladas aproximadamente, ¿no? Si es un sistema dual, pórtico más placa, R vale 7. Si es solamente placas, R vale 6. Si es muro de utilidad limitada, R vale 4, ¿no? Eso lo vamos a ver en el curso de TAPS. En el curso de TAPS se trabajan cada uno de estos sistemas estructurales. Y si es albañilería armada o confinada, R vale 3, ¿no?, dependiendo si se diseña por esfuerzos admisibles o a la rotura. Entonces, todos esos son los parámetros sísmicos en base al cual el código nos exige, pues, aplicar un análisis estático, ¿no?, o un análisis dinámico. El análisis de edificios está descrito en este capítulo. El peso de la edificación, además, me dice que debo calcularlo con una fracción de la carga viva presente. Por ejemplo, en el caso de edificios de categoría A y B, el 50% de la carga viva debe estar presente, ¿no? En el caso de viviendas o, digamos, oficinas, solo el 25%, depósitos el 80%, ¿no? Acá está el concepto de los desplazamientos esperados, que eran 3/4 de R de los lineales, y acá está el tema de los límites de la norma en cuanto a deriva de entrepiso, ¿no? Bueno, todo eso se hace en base a una distribución de fuerzas estáticas equivalentes, es el método estático, o si no, mediante un concepto de análisis modal, ¿no?, que viene a ser el análisis dinámico. Cualquiera de los dos métodos es aplicable para edificaciones. ¿Okay? Entonces, aprovechando que estamos hablando del código, les quiero mostrar ahora lo que viene a ser el borrador, ¿no?, de la nueva propuesta de la versión del año 2014, ¿no?, que tiene algunos cambios. Esto lo tengo por acá. El proyecto de norma es 030, ¿no? Este es un documento producido también por el Comité de la Norma de Edificio Sísmico Resistente, que lo publica Sensico, ¿no?, y que está en discusión pública desde el 20 de enero de este año, ¿no? Todavía no ha sido, digamos, promulgada, ¿no?, pero en realidad ya es digamos, se va a aprobar de todas maneras, ¿no? Primero la geometría de nuestro ejercicio. Este ejercicio lo vamos a modelar de inmediato, ¿ya? Vamos a dejarlo ahí abierto. También lo tienen impreso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo pueden mirar? Muy bien. Entonces vamos a hacer el paso a paso de esta estructuración con archivo nuevo modelo. ¿Sí? Tonelada fuerza por metro, ¿verdad? Y vamos a hacer básicamente el de acá. ¿Cuál es la plantilla que mejor se va a ajustar a nuestro edificio, ¿no? Es obviamente la de acá, ¿no? Pórticos tridimensionales. Vamos a hacer clic ahí. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Cuántos pisos tenemos aquí? 5 pisos. Vamos a ponerle número de pisos, 5. Número de tramos en la dirección X, vamos a tener 1, 2, 3, 4 tramos, ¿correcto? Número de tramos en la dirección Y, 1, 2, 3, también 4. ¿Ya? Y los espaciamientos los dejamos ahí porque luego lo podemos arreglar, ¿no? Luego lo podemos arreglar. Inmediatamente lo podemos hacer aquí si quieren, pues no después. Vamos a dar OK. ¿Ya? 5, 4, 4, OK. Vamos a guardarlo. ¿Ya? Este va a ser nuestro edificio. Vamos a llamarlo así, edificio 5P.
edificio de 5 pisos. Entonces ahora vamos a hacer el trabajo, ¿ya?, de configurar nuestros ejes en planta. A ver, configuremos los espaciamientos de acuerdo a lo que tienen aquí en su planito. Recuerden que los ejes X, ¿bien?, están numerados, ¿no? Me parece que del 1 al 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces acá tendrían que cambiar la nomenclatura: 1, 2, 3, 4, 5. Estos espaciamientos van de izquierda a derecha. Y los ejes en la otra dirección, la dirección Y, me parece que empiezan acá: A, B, C, D, E, F, ¿no? Está bien, entonces el de acá es con letras, lo cual está bien, y el de acá es con números, pero está al revés, porque esto empieza de abajo hacia arriba. Entonces, el primer eje creo que debe ser el 5, ¿no? 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 3. Sí, correcto. 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Entonces acá el primero tiene que ser 5, 4, 3, 2, 1. Y las alturas tienen que ajustar a lo que tenemos aquí en la cuadra. A ver, hagamos esa propuesta de geometría. O mejor hagamos los puntos para tener un mismo punto de partida, ¿ya? Para que todos tengan los mismos datos. Vamos a usar los mismos datos, a ver. Entonces, el espaciamiento es más fácil, ¿verdad? A ver, entre A y B hay 2 metros. Luego 4, 4, 4. El último siempre es 0. ¿Sí? Ahí está, 2, 4, 4, 4. Y el otro sentido va del 5 al 1, como 3, 4, 6 y 4. Vamos a cambiar aquí la designación: 5, 4, 3, 2 y 1. El espaciamiento es 3, 4, 6 y 4. El último siempre es 0, ¿verdad? Y las alturas, si hacemos el cálculo ahí, tenemos el primero es 370, ¿no? 3.70. Y luego tengo 250. Hay 270 otra vez. Extraño, pero bueno. Luego tengo otra vez 270. ¿No? A ver. Y 270, ¿no? Así son todos, ¿verdad? Tengo 370, por acá un piso intermedio de 250, extrañamente, y de ahí todos los demás son de 270, ¿no? No se olviden de habilitar este Glue to Grid Lines, ¿ya? Y esto está en espaciamientos, ¿de acuerdo? Ya, pongámonos de acuerdo, a ver, todos utilicen esta información. Ahí le voy a dar un par de minutos para que trabajemos con la misma grilla. Vamos a ver, ok. Y bien, toda la información de elementos estructurales ha sido modificada, ¿no? Vamos a guardarlo. Nos conviene siempre tener una vista tridimensional y por acá una vista en planta, ¿no? Para trabajar de manera ordenada, ¿no? Muy bien, vamos a encontrar la base, que es el otro paso necesario. Si está en una vista en planta, que sea una vista XY. Y recuerden que con las flechas yo puedo subir, ¿no?, los diversos planos de esa vista en planta, ¿no? Podría estar en una vista XZ y corresponde a una elevación de algún pórtico, ¿no? Y con las flechas puedo cambiar en los diversos pórticos paralelos, ¿no? Podría estar en YZ igualmente, ¿no? Y voy cambiando entre todos los pórticos en paralelo, ¿no? Aquí me voy a ubicar en XY, es más fácil, y voy a bajar a donde se encuentran los apoyos. Ahí están los apoyos, ¿no? Si no hay elementos estructurales, entonces están los apoyos. Voy a seleccionar todos los nudos de la base, porque recuerden que por defecto la base está articulada, debemos empotrarla. Vamos a asignar Joint, restricciones y empotramiento, ¿no?
Bien. Y listo. Entonces vamos con las definiciones. Lo primero que debemos hacer de acuerdo a su mapa conceptual es definir todas las propiedades, ¿no? Yo les he alcanzado ahí una teoría de muros que luego lo pueden leer con detenimiento. Esto para los elementos shell que vamos a usar, ¿ya? Y también en la página 8 están algunos cálculos del análisis estático que vamos a implementar, ¿no? Luego en la página 10 el análisis dinámico. Vamos a hacer los dos tipos de análisis para este edificio, ¿no? Hasta llegar a la página 12, que es el diseño sismoresistente integral, ¿no? Bien, entonces vamos con lo que ya sabemos, que es la definición de los materiales y de las secciones transversales. ¿Qué materiales van a utilizar en este caso? Van a utilizar uno solo, que es el concreto de 210, ¿ya? ¿Y qué secciones transversales? Solamente una viga de 25 por 65 y todas las columnas, miren, que son de 25 por 25, ¿ya? Así que vamos a definir esos. Y también vamos a definir los elementos shell, los elementos de área, ¿verdad? Que ahora les voy a explicar. Pero vamos con lo que ya sabemos. Definamos materiales y propiedades de sección transversal, ¿ya? Solamente voy a tener un material que es el concreto y dos secciones. La columna de 25 por 25 y la viga de 25 por 65. ¿De acuerdo? Sí, más rápido es modificar el que ya está ahí. 4000 PSI, le damos modificar, ¿sí? Vamos a darle concreto de los 10, ¿no? De 2.4. Su modo de elasticidad 2.2 por 10 a la sexta. Poisson 0.15. Acá tenemos deformación, coeficiente de expansión térmica. Dejamos de cómo está. Recuerden que G está calculado en función del modo de elasticidad y Poisson, ¿no? Y el F'C viene a ser 2100, ¿sí? Aquí vamos a diseñar todo el momento armado. Vamos a darle OK. Ahí está. Vamos a darle OK. Luego vamos a definir las propiedades de sección. Ya sabemos cómo se hace, ¿no? Vamos a tener las vigas, a ver, que se llama BT01, que son de 25 por... ¿cuánto? 25 por 65. BT01 de 25 por 65. Concreto, punto 65. Punto 25, ¿no? Punto 65 y punto 25. Refuerzo, diseño de la sección es del tipo viga, ¿no? ¿Sí? Veamos si su recubrimiento o su... Claro, recubrimiento al centroide, ¿no? Es 4 centímetros más 1 del estribo más 1 de la barra. 6 centímetros está correcto. ¿Ya? ¿Qué otra sección necesito? Necesito la columna C1, ¿no? Que viene a ser una de 25 por 25, ¿no? Habría que chequear si esta columna realmente satisface los criterios de gravedad, ¿no? Luego la vamos a revisar, no se preocupen que aquí se cambia todo de manera interactiva, ¿no?
Para 5 pisos es fusionable 25 por 25. Así que vamos a verlo luego, no hay problema. Vamos a dejarlo ahí, punto 25, punto 25. Complete 210. A ver. Aquí está el acero de refuerzo, que es un acero grado 60. Vamos a cambiarle el nombre. El módulo de elasticidad 12 más 7. 42.000, ¿verdad? Y 64.000. Es el acero grado 60, 7.8, 2 por 10 a la séptima, 42.000. Tanto para el refuerzo longitudinal como para las barras de confinamiento. Esta columnita vamos a suponer que va a tener 4 centímetros de recubrimiento, ¿no? Bueno, vamos a darle 3 fierros en cada sentido, ¿sí? Pero el diámetro no tan grande, el diámetro que sea pues de 5 octavos, ¿no? Y esto es, ya lo vamos a verificar, ¿verdad? La barra de confinamiento que sea número 3, ¿sí? Espaciamiento de 15 y solamente 2 en cada dirección, ¿no? 2. La columna debe ser diseñada, eso está más consistente, ¿no? Miren, ahí se ven los verdaderos diámetros de la columna. Y ahí está la columna y la viga, ¿no? Y finalmente vamos a definir las propiedades de sección de áreas. ¿Correcto? ¿Qué significa esto de las secciones de área? ¿No? Básicamente nos va a servir para modelar 2 tipos de objetos, ¿sí? Los elementos shell, pues. Esto nos va a servir para definir secciones del tipo área, ¿no? O sea, elementos shell. Esto básicamente permite modelar losas y muros, ¿no? Son 2 elementos estructurales bidimensionales. Entonces el comando está aquí en el menú definir. Luego vamos a section properties y area sections. ¿De acuerdo? A ver, en este caso podríamos usar los tipos que tenemos a disposición. Vamos a explicar detenidamente, ¿no? Tengo elementos shell, plane y asolid. Bueno, estos plane y asolid son elementos sólidos, sirven para modelar estructuras tridimensionales. Nosotros siempre vamos a usar shell, ¿ya? Si agregamos uno nuevo, por ejemplo, vamos a modelar lo que es la placa, ¿no? Tipo shell, sí, agregamos uno nuevo directo, perdón, como shell, shell. Agregamos uno nuevo, ¿no? Y vamos a modelar nuestra placa. Nuestra placa va a ser de 25 de espesor, ¿no? Aquí tenemos placa 25. Y vamos a explicar un poquito el detalle. Todo esto está escrito en su manual, en este caso. Qué cosa es el elemento shell, cuándo es la membrana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá hacemos un pequeño resumen, ¿ya? Entonces, aquí lo vamos a hacer como elemento shell, ¿no? Donde dice el tipo, siempre va a ser shell, ¿ya? Le vamos a agregar nueva sección. Y miren, ahí tengo por lo menos 3 tipos de elementos shell a considerar, ¿no? El elemento shell propiamente, plane y membrane. ¿Okay? Vamos a definir qué significa primero el caso membrane, que significa membrana, ¿no? Entonces, esto tiene como comportamiento de membrana con rigidez axial, ¿no? Con rigidez axial y sin rigidez flexional.
O sea, por ejemplo, la hoja de papel, ¿no? Vamos que esta es una membrana, ¿no? ¿Qué pasa con un papel? Cuando ustedes intentan romper el papel en su plano, es muy difícil, ¿no? Por mucha fuerza que ustedes tengan, ¿sí? De repente algunos van al gimnasio, pero inténtenlo. No pueden romper un papel en su plano, imposible. Tiene una gran rigidez axial, y así es como se comportan las losas. Ese comportamiento de rigidez en el plano se llama comportamiento de membrana. Pero, en contraparte, no tiene rigidez flexional. Y si yo le aplico cargas transversales, esto se deforma como un chicle, ¿no? O sea, no tiene rigidez, digamos, en dirección transversal a su plano. Este papel es un caso o un ejemplo muy claro de lo que es una membrana. Esto es una membrana, ¿no? Y como ese papel se comportan las losas. O sea que este modelo de membrane, ¿ya?, es aplicable para elementos horizontales o para losas. O, digamos, estructuras planas horizontales. Usualmente es suficiente definir o modelar una losa como un elemento de tipo membrana, ¿ya? El otro elemento es lo que le hace falta, lo que se llama el elemento plate, ¿ya? Entonces, el elemento plate lo que modela es el comportamiento flexionante, ¿no? Es un comportamiento con rigidez, digamos, con rigidez a la flexión, con rigidez flexionante y sin rigidez axial. Es la contraparte, ¿no? ¿Okay? Tiene una rigidez flexionante, o sea, es lo contrario a esta hoja de papel, ¿no? En dirección, digamos, transversal tiene una rigidez, pero en dirección axial es como un chicle, se estira por completo, no tiene ninguna resistencia. ¿Okay? Y el elemento shell es la suma de las dos cosas, ¿sí? Shell, propiamente, ¿sí?, es tanto membrana, aquí lo vamos a poner, como plate. Entonces, usualmente el elemento shell es aplicable para muros, ¿okay?, para muros o placas, ya sea de albañilería o de concreto armado, ¿no? Es aplicable para muros y placas, o sea, elementos verticales, ¿no? Entonces, miren, en resumen, cuando ustedes quieren modelar una losa, es suficiente seleccionar el modelo del tipo membrana. Cuando quieren modelar un muro o una placa, tienen que usar necesariamente un elemento shell, que es el elemento completo, ¿no? La diferencia entre thick y thin, adicionalmente, es que estos elementos de área pueden ser gruesos, muy gruesos o muy delgaditos, ¿ya? Un ejemplo de un elemento de shell grueso, por ejemplo, es una zapata aislada. Las zapatas tienen 60 centímetros de peralte, ¿no? Mientras que las losas o los muros tienen 25. Entonces, thick significa espesor grueso, que incluye deformaciones por fuerza cortante, ¿no? Incluye deformaciones por orden. Es el elemento más complejo. Y thin es un elemento que tiene un espesor delgado, ¿ok?, que no incluye las deformaciones por orden, ¿ok? Entonces, en resumen, si vamos a modelar una losa, la vamos a hacer como una membrana, y si vamos a modelar una placa o un muro de corte, lo hacemos como un shell thin, porque tiene un espesor delgado. ¿Ya? Vamos a hacerlo a manera de regla práctica, ¿no? Como ya no se ve aquí abajo, lo voy a poner arriba. ¿Ya? Nuestra regla práctica, ¿sí?, va a ser la siguiente, ¿no? Nuestra regla práctica es que, pues, las losas se van a modelar como membrana, ¿ya?, y
los muros o placas como elemento shell thin. ¿De acuerdo? Elemento shell delgado. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a modelar las dos cosas, ¿no? Aquí también voy a necesitar la losa para poder distribuir las cargas, ¿sí? Vamos a empezar con la placa entonces. La placa de 25 viene a ser un elemento shell thin. El material es concreto 210, ¿no? El espesor, miren, yo puedo definir espesores diferentes para el comportamiento de membrana y flexionante, pero el espesor es el mismo, punto 25, punto 25. También podría modificar algunos parámetros de diseño, ¿no? O también aplicarle modificadores a las propiedades mecánicas, ¿ya? Esta es la placa de 25. Entonces nuestro sistema también va a tener una losa, ¿no? Vamos a dibujar las losas solamente con la intención de distribuir cargas, ¿no? O sea que aquí, por ejemplo, yo ya tengo el metrado total, ¿no? El metrado total corresponde a 1 tonelada por metro cuadrado. Entonces yo no voy a dibujar losas que tengan peso, sino solamente losas que tengan comportamiento de membrana para poder distribuir las cargas. Y así me evito el trabajo de estar metrando las cargas sobre cada una de las vigas, ¿no? O sea, voy a aplicar la carga sobre las losas y la losa se encarga de repartir. Entonces voy a crear otro elemento shell, ¿sí? Agregar uno nuevo, que va a ser como nuestro aligerado, ¿no? Nuestra losa aligerada, digamos ok, sabemos que es de 20 típicamente, pero no voy a modelar su espesor, ¿no? El comportamiento es membrana, ¿sí? Material concreto 210, y una de las formas de no modelar su rigidez ni su peso es dándole un espesor muy chiquito, algo así, por ejemplo, ¿no? 1 milímetro, digamos. De esta manera el peso sería despreciable, para que al momento de meter la carga muerta no se incluya el peso propio de este señor, sino que más bien, como es una losa de 20, su peso es de 300 kilos por metro cuadrado, ¿no? Se aplicaría directamente sobre la losa como una carga adicional, ¿ya? Vamos a ver lo que hay, ¿no? Por ejemplo, este artificio también se hace en el programa TAPS, ¿no? Para no modelar la rigidez, porque realmente el comportamiento de diafragma rígido lo vamos a hacer con otro concepto. Vamos a ver lo que hay, ok. Y ya tenemos entonces todas las secciones listas para ser asignadas, ¿no? Vamos a empezar entonces con asignar, miren, aquí en una vista en 3D, vamos a asignar las propiedades de sección a las vigas y columnas, ¿no? ¿Cómo puedo seleccionar todas las vigas? Tendría que ubicarme en una vista en planta, ¿no? ¿Sí? Todas las vigas son iguales, ¿verdad? BT01, BT01. Así que, por ejemplo, en esta vista en planta XY selecciono todas mis vigas y vamos a hacer el proceso de asignación, ¿no? Asignar, frame, sección, BT01. Ahí está el resultado, ¿no? Son las vigas transversales o vigas principales de 25 por 65. Y esto habría que hacerlo piso por piso, ¿no? Vamos al siguiente piso. Miren, el siguiente piso tiene una sección por defecto. Tienen que cambiar. Vamos a seleccionar todas las vigas, asignar, y así continuamos, ¿no? Así continuamos hasta el 5.º nivel. Y lo mismo vamos a hacer con las columnas, ¿ok? Hagamos eso primero, hagamos el tema de las losas, ¿sí? Hagamos las losas nada más y ahora hacemos un pequeño receso para el coffee break, ¿ya? Hagamos solamente las vigas, porque para las columnas luego hay un método más rápido y más directo, ¿ya? A ver, pues vamos a todos los niveles y asignamos la sección de las vigas. 25 por 65. En 3D lo podemos ver, ¿no? Todas las vigas están bien, pero las columnas están mal, ¿no? Habría que ver una manera de modelar las columnas, ¿no? Bien, vamos a detenernos aquí por favor para el coffee break y luego vamos a continuar con este edificio de 5 pisos, ¿ya? Entonces vamos a
a comenzar a dibujar nuestros ejes, ¿no? La mejor manera de modelar un edificio así de irregular y complicado, ¿ya? Es trabajándolo eje por eje. Por ejemplo, en este caso podríamos empezar, ¿no?, con el eje A, ¿no?, con una vista en elevación del eje A, y obviamente ahí vamos a tener que ayudarnos de pronto con algunos ejes auxiliares, ¿no? En el eje A no necesito nada, pero por ejemplo en el eje B, al momento de dibujar esta plaquita, yo ya tengo el eje 3 que más o menos indica el punto inicial, pero este eje final no lo tengo. Entonces voy a tener que alternar con la creación de algunos ejes, ¿no? Todos los comandos que vamos a usar los vamos a colocar por aquí en la pizarra a medida que lo necesitemos, ¿ya? Muy bien. Bueno, vamos a empezar con los ejes más fáciles. En este caso me parece que va a ser la elevación del eje A, ¿ya? Vamos a empezar con esta elevación. Entonces nos ubicamos en esta vista y tratemos de dibujar los siguientes elementos estructurales. A ver. Entonces una vista en elevación básicamente sería XZ, ¿no? Y en este caso, a ver, no, YZ, perdón. La vista en elevación YZ, y movemos las flechitas hasta que encontremos el eje A, ¿no? Por ejemplo, este es el eje A, y la dirección en la que estoy observando el pórtico es desde este punto hacia esta dirección, ¿no? Entonces aquí tenemos que dibujar una placa, ¿no?, en todo este tramo entre, digamos, los ejes 5 y 4 debemos dibujar una placa. Luego las columnas están bien, y acá al final no tengo ningún elemento estructural porque esta placa se va a dibujar cuando hagamos el eje 1, ¿no?, el eje de este pórtico. Entonces aquí voy a tener que borrar algunos elementos, ¿no? Tampoco no tengo las columnas en estos extremos. Ahora estas columnas van a ser reemplazadas por una placa, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo dibujamos elementos de área en el programa Subdomain? Este comando normalmente se encuentra en el menú Draw, ¿no? Podemos dibujar de tres maneras, ¿ya? Lo vamos a repasar aquí las tres formas. También están aquí los tres iconos, ¿ya? El primero es para dibujar un polígono. Obviamente tengo que escoger la sección, que sería una placa de 25, y un polígono pues se dibuja fácilmente así, ¿no? La otra forma es dibujar un rectángulo, digamos que también la placa de 25, y es arrastrando la diagonal, ¿no? Ahí está. Y la tercera, que es la más rápida, miren, es la que permite hacer clic en un espacio y se agrega la placa alrededor de este espacio, ¿no? Por ejemplo aquí, miren, rápidamente se dibujó la placa. El espacio se define con, digamos, el perímetro de varios ejes, ¿no? Entonces, así es como vamos a dibujar esta placa, miren, en los 5 niveles, ¿ya? Y las placas que tenemos por acá las vamos a borrar. Entonces, el primer comando que estamos usando del menú Draw es Draw Rectangular Area, ¿ya? Vamos a ir colocando en la pizarra porque algunos de estos los vamos a usar, ¿no? Entonces, este es el proceso de edición por ejes. El proceso de edición por ejes, ¿ya? Entonces, uno, por ejemplo, para dibujar placas, básicamente tenemos que ir al menú Draw, ¿no? Esto en elevación, ¿no? Estamos trabajando en una vista en elevación. Vamos a ir al menú Draw y luego Draw, Quick Draw, es fácil. Quick Draw, ¿ya? Y obviamente hay algunos elementos que tenemos que borrar. Por ejemplo, esas columnas que están en los extremos los tenemos que borrar, ¿no? Entonces, un segundo paso en este procedimiento sería borrar elementos estructurales. A veces tenemos que borrar vigas o borrar columnas, ¿no? Y en este caso solamente hay que seleccionar, ¿sí?, y luego presionar la tecla suprimir, ¿no? Así es como se borra. También vamos a asignar restricciones, eventualmente al dibujar nuevos elementos, agregar nuevos nudos, porque esos nudos se tienen que restringir, ¿no? Entonces, asignar apoyos, o la asignación de apoyos, ya sabemos con qué comando se hace, ¿no? Se selecciona el nudo, y luego vamos a darle Assign Joint Restraint. ¿De acuerdo? Assign Joint Restraint.
¿De acuerdo? A ver, ¿qué más vamos a necesitar? Eventualmente vamos a agregar ejes, ¿no? Si necesitamos agregar ejes en esta edición, ¿no? Simplemente debemos ir al menú definir, define, coordinate, systems. ¿Okay? Podemos necesitar dibujar nuevos elementos estructurales, como dibujar barras, eso lo vamos a ir viendo, pero por lo pronto ahora necesitamos estos cuatro, digamos, métodos de edición. ¿Ya? Muy bien. A ver, entonces ya dibujamos las áreas rectangulares, ¿sí? Y vamos a borrar este eje de columnas, ya no debe existir este eje de columnas, ¿no? Presionamos la tecla suprimir, acá también borramos este eje de columnas, ¿no? Y aquí miren, necesito borrar la viga en este tramo también. Todas estas vigas están supuestamente embebidas dentro de la placa, entonces no tienen razón de ser, porque están formando parte de un nudo rígido. Esas vigas van a ser las veces del brazo rígido, así que mejor los borro. ¿Ya? Entonces más o menos así va a ir quedando nuestro modelo. Aquí obviamente ya están asignadas las restricciones, no hay problema. Y vamos a ver qué sigue en el siguiente eje, ¿no? Entonces aquí tengo la placa, luego viene la columna, y al final no tengo nada, porque recuerden que esta placa está en el otro sentido. ¿Ya? Solamente llega la columna a un extremo donde no existe, la viga a un extremo donde no existe columna. Entonces toda esta columna tendría que borrar. ¿No? Miren, así es como va a quedar mi pórtico del eje A. Lo puedo observar en una vista extruded, ¿sí? Para confirmar las secciones, ¿no? Esta placa es de 25, aquí tengo la viga de 25 por 65 y tengo estas columnitas de 25 por 25. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos con el siguiente eje. ¿Ya? Flecha hacia arriba. Ahí estamos en el siguiente eje. Podemos dejar la vista extruded, yo creo que es más cómoda para verificar los elementos estructurales que se van dibujando. ¿Ya? Muy bien. En esta vista sí la tengo más complicada, miren, ¿no? Aquí resulta que voy a tener esta columna que no la hemos modelado como columna. La podríamos modelar como columna o como placa realmente. Aquí tenemos que tomar una decisión, ¿no? Porque esta longitud, a ver, no sé qué les parece, 1,25 m. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es placa o columna? Ya es una placa, ¿verdad? Porque 25 por 1,25 ya tiene que considerarse los esfuerzos, ¿no? En todo sentido. Digamos que como regla práctica, si es menor a 1 metro, podríamos todavía considerarlo como una columna, ¿no? Pero más allá de 1 metro, ya debemos asumirlo como una placa. Muy bien, entonces esta placa la vamos a dibujar cuando nos toque hacer este eje, ¿ya? Porque esta placa pertenece a ese eje. Entonces aquí debo borrar esta columna. Vamos a borrar esta columna, porque luego se va a transformar en una placa en la otra dirección. Estoy en el eje B, ¿ya? El siguiente es una columnita, no hay problema, aquí está la columna. Después tengo que borrar esta columna, ¿sí? Acá en la intersección, fíjense bien, con el eje 3. Voy a borrar esta columna y necesito agregar la aleta de esta placa, ¿no? O sea, aquí tengo una aleta que más o menos es de 1 metro, miren, ¿sí? Pero como no tengo un eje que me ayude, voy a tener que agregar un nuevo eje del eje 3 hacia arriba, un eje que se encuentre, en realidad no se encuentra a 1 metro, ¿no? Se encuentra a una distancia menor, porque el eje 3 está a la mitad de la viga, ¿no? Entonces sería 1 menos 0.125, ¿no? 0.875. Voy a crear otro eje, llamémosle el eje 3', ¿no? A 0.875. Entonces vamos al menú definir, sistema de coordenadas, ¿sí? Modificamos, y el eje 3', vamos a agregarlo aquí al final, 3', ¿sí? Sería de su coordenada actual, que está en menos 5, ¿ya? Más 0.875, ¿verdad? Tenemos el eje 3 por acá, y el 3' está a 0.875 metros más arriba. O sea, a menos 4.125. Primaria, mostrar, ¿no? Ya. Vamos a ver, ok, ahí estamos agregando un eje, ¿no?
Ok. Ahí lo tenemos, miren. Entonces, en esas zonas donde yo debo dibujar, ¿no? Debo dibujar las áreas que corresponden a esa placa. Todas las placas son de 25, fíjense, ¿no? ¿Ya? Pero además tengo que borrar este segmento de viga, miren, porque dentro de la placa no debe haber ese segmento de viga, ¿no? Aquí tenemos que hacer un artificio, miren. Esta viga es un solo segmento. ¿Cómo hacemos para partirlo en intersección con este nudo? Vamos a dibujar una línea, pues, una línea, digamos, auxiliar, ¿no? Vamos a dibujar una columna que vaya desde aquí hasta arriba, ¿cierto? Y luego vamos a pedirle al programa que divide en intersecciones. Este es otro comando útil, miren. Lo vamos a poner en la pizarra también, ¿ya? A veces necesitamos dividir en intersecciones. Una quinta operación, ¿no? Para dividir vigas en intersecciones, ¿no? Pues básicamente seleccionamos las vigas y columnas, ¿ya? Y luego vamos al menú Edit, editar líneas, Edit Lines, ¿sí? Y luego tenemos Divide, dividir, ¿no? Dentro de todas estas formas de dividir hay una que dice Break, la segunda, ¿no? At Intersection, ¿no? O sea, en intersección. ¿Ok? Pone acá la abreviatura, dice With Selected Frame Objects, o algo así, ¿no? Entonces, la columna la estoy dibujando con cualquier sección, porque solo es un elemento auxiliar que me va a ayudar a dividir. ¿Ya? A ver. Entonces, aquí, repito, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? Me voy a deshacer, ¿ya? Como yo necesito borrar estas vigas, en este segmento nomás, entonces necesito una columna que me ayude a partirla, ¿no? Vamos a dibujarla desde aquí hasta acá, con cualquier sección, no interesa, y luego vamos a dividir, ¿no? Todas estas vigas en intersección con esa columna. Vamos al menú Edit, editar líneas, Divide, ¿ya? Y luego tenemos la opción que dice Break, ahí está. Romper en intersecciones con Selected Frame Object, ¿no? Vamos a darle OK, ahí está, ¿no? Entonces esta viguita ya está dividida, la puedo borrar. La puedo borrar. Y esta columna era una columna auxiliar, ¿no? La eliminamos también, no hay problema. Entonces en este espacio ya puedo dibujar mi sección de placa, ¿no? Con este botón, con el Quick Draw Area, ¿no? Placa de 25, lo seleccionamos bien y hacemos clic en medio de este espacio, ¿no? Ahí está. Y encontramos la base. No se olviden que la base tiene que estar restringida, ¿ya? Si a alguien no le sale, me avisa por favor para ayudarlos. Entonces ahí hemos cubierto, miren, básicamente este dibujo, ¿no? La aleta de esta sección que tiene la forma de un canal. Si continuamos luego, tengo la columna de 25 por 25 y acá al final no tengo nada, miren, lo que tengo es una placa que la voy a dibujar en el otro sentido, ¿ya? Entonces acá borramos este elemento de columna. Entonces hay que chequear que todo esté empotrado, ¿sí? Todos los ejes están empotrados en la base, ¿ya? Tenemos la viga, la columna y la regla es que no vamos a dibujar vigas dentro de las placas. Entonces debemos usar este artificio de romperlas en intersecciones, ¿no? Dentro de placas es inconsistente modelar la viga, aun cuando el proceso constructivo involucre que todo esto pues es una sola viga, ¿no? Lo vamos a construir igual dentro de la placa, ¿ya? Pero el nudo no se modela la viga, ¿ya? Entonces ya tenemos, a ver, si regreso, tengo el eje A, tengo el eje B y vamos al siguiente eje, ¿no? El eje C, miren, es muy parecido al anterior. No sé si lo notan, en realidad es igualito, miren. Tengo esta placa que la voy a dibujar luego, tengo esta columna, tengo esta misma aleta. Acá tengo la columna, ¿no? Y acá en realidad tengo una placa, pero que la voy a dibujar luego, en el eje 1, ¿no? Así que borro la columna que tenemos ahí, ¿ya? Entonces, es igualita. Vamos a hacerla de la misma manera, a ver. Entonces borro el primer eje,
que viene a ser este señor. ¿Sí? A ver, ¿qué más? Vamos a verlo globalmente. Ahí, ¿no? Borro este eje, tengo columna y de ahí dibujo este segmento, ¿no? Entonces, acá borro esta columna, ¿sí? Y acá voy a necesitar hacer la misma operación, ¿no? De dividir en intersección. Dibujamos una columna auxiliar, de aquí hasta acá, digamos, ¿sí? Y luego partimos en intersecciones, ¿no? Algo así. Ahí está. La misma operación. Vamos a editar líneas, dividir en intersecciones con otras barras. Entonces ahora este segmento ya se puede borrar. Segmento de viga. Y también esta columna, que era una columna auxiliar, ¿no? Agrego los elementos de área, placa de 25. ¿Ya? Y empotramos la base. Luego tengo la columna y al final tengo una placa, ¿no? Que la voy a dibujar luego. Sí, acá esta plaquita. Entonces miren, este eje, que es el eje C, ¿no? Está quedando igual que el eje B. Idéntico. Y regreso, perdón, ahí está el eje B y el eje C son igualitos. Eje B y eje C. ¿Sí? Entonces la misma operación vamos a hacer con los siguientes ejes, no es muy difícil. Nos falta todavía este eje que viene a ser el eje D. El eje D, acá está, ¿no? Acá tendría que borrar esta columna, aquí está bien. Aquí voy a tener que dibujar dos segmentos más, miren, necesito dos ejes auxiliares, ¿no? Del eje 3 a 1.875 y del eje 2 hacia abajo a menos 1.875, ¿no? Y al final voy a tener que borrar este segmento porque esta placa la dibujamos luego, ¿no? En el último eje, que es el eje, borramos este tramo, acá estas vigas no deben estar, las tenemos que editar. Y ahí felizmente siguen las tres columnas y la última columna la borramos también. ¿Ya? A ver, hagamos estos dos ejes. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, avanzamos un eje más, ¿no? Ya estamos en el eje D. Y veamos, eje D. Entonces, el primero no tiene columna, lo borramos por completo. Luego vamos a tener esta columna que queda y luego viene esta plaquita, ¿no? Entonces del eje 3 necesito sumar 1.875 y del eje 2 necesito restar 1.875. Vamos a crear esos ejes, ¿ya? Vengo a definir sistema de coordenadas y a ver, tenemos el eje 3, ¿no? Ya pusimos 3', vamos a crear un 3 segunda. Del eje 3 sería menos 5 su coordenada más, ¿cuánto era? 1.875. Ya, entonces queda en menos 3.125. Y del eje 2 le resto, ¿no? A ese eje le voy a llamar 2'. Entonces lo que tiene el eje 2, que es 1, le resto menos 1.875. Y así debe quedar, miren. Esas son las coordenadas que estoy agregando, ¿ya? O sea, el eje 3 segunda menos 3.125 y el eje 2', o le voy a llamar 2 segunda para saber que va con este, ¿no? Menos 0.875. Ya, acá deben aparecer los OK. Vamos a ver OK. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas? A ver. Vamos OK. Listo. OK otra vez. Y acá está, ¿no? Pues se supone que esta columna no va, ¿verdad? Esta columna no va. Esta de acá tampoco va. ¿Sí? Pero yo tengo que dividir. Ahora miren, los tramos que voy a borrar sería un tramo así, que no lo encuentro, entonces tengo que dividir con una columna que pase por acá. Y acá también tendría que dividir con una columna que pase por acá. Voy a dibujar dos columnas auxiliares, miren. Con este botón dibujamos una columna acá en el eje que acabo de agregar, el 3 segunda, ¿sí? Y en el eje 2 segunda, ¿lo ven? ¿Sí? Hemos agregado un par de ejes auxiliares.
en 3 segunda en 2 segundos. Entonces ahora voy a dividir intersecciones de vigas con esas dos columnas, ¿ya? En esas intersecciones voy a dividir. Vamos a editar líneas, dividir, ¿no? Y la misma operación. Entonces el tramo que voy a borrar es este señor. Y acá también es este señor, ¿no? Y las dos columnas auxiliares, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí es fácil dibujar las áreas, ¿no? En esta parte es fácil. Vamos a hacer clic en este botón, placa de 25, y rápidamente agrego las áreas acá, ¿no? ¿Sí? Pero aquí no puedo hacer lo mismo, miren, porque tengo dos segmentos. Aquí voy a usar la otra forma, que es la figura rectangular. ¿Por qué? Porque aquí se va a confundir el programa al encontrar un eje intermedio, ¿no? Así que mejor usamos la forma rectangular, arrastrando la diagonal. Por ejemplo, de aquí hasta acá, ahí, ¿no? El clic en los extremos de la diagonal. Por ejemplo, acá, clic, y acá otro clic. Yo defino la forma de la sección rectangular. Terminamos, ¿no? Y al final no debe haber columna, ¿no? Porque tenemos esta placa. Esta columna la borramos. Y no se olviden que, miren, estas placas estarían en el aire, así que tienen que empotrar siempre la base. Es la última operación. Asignamos, joint, restraints, ¿no? Y empotramos la base. Así es como queda entonces el eje D. ¿Correcto? Vamos al otro eje, ¿verdad? ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Vamos con el siguiente eje. Flecha hacia arriba, eje E. ¿Qué tenemos en el eje E? A ver. Primero que este tramo desaparece por completo, ¿sí? Así que lo puedo borrar rápidamente así, con una selección de derecha a izquierda. No tenemos ese tramo. Luego tengo columna, 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 y al final no tengo nada. 3 columnas, 1, 2, 3, y acá al final no tengo nada. ¿Está claro? Entonces, eje por eje debemos dibujar nuestra estructura cuando es así irregular, ¿no? Y aquí estamos incluyendo elementos shell, elementos de área que van a modelar los núcleos, ¿no? ¿Ya? Entonces, este mismo trabajo que acabamos de hacer para este sentido, ahora lo vamos a hacer en la otra dirección. ¿Ya? ¿Listo? Entonces vamos a grabar. Ahora nos vamos a la vista XZ, ¿no? A ver, ¿por dónde empezamos? En la vista XZ podríamos empezar por el eje 1, ¿no? O por el eje 5 mejor. Vamos a empezar por el eje 5, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos al eje 5. Con la flecha lo buscamos. Que vendría a ser este, ¿no? Acá tengo el eje 5. No tengo nada en el eje 5, ¿no? ¿Por qué no tengo nada? Porque tengo puras placas, ¿no? Y el eje 5, ¿sí? A ver, este es 5A, B, C y D, ¿no? Entonces en las intersecciones B, C y D tengo que dibujar las áreas, ¿no? ¿Y cómo dibujamos las áreas? A ver. Básicamente en dos segmentos, ¿no? Tenemos que partirlo en dos segmentos. Como esto es de 1,25 m, ¿no? Vamos a partirlo en dos partes. Necesito crear dos ejes auxiliares, uno a la izquierda y uno a la derecha, de la mitad de esto de aquí, ¿no? Entre los ejes B, C y D. B, C y D. Así que vamos a menú definir, sistema de coordenadas, modificamos, ¿no? Acá están los ejes B, C y D. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos, en B, podríamos llamarle B' a esta posición que es menos 10 y la mitad de 1,25, ¿cuánto es? Vamos a hacer el cálculo aquí. 1,25 entre 2, 0.625 lo que vamos a agregar y restar, ¿no? O sea, aquí
básicamente el menos 10 menos 0.625, ¿no? Y el b segunda sería menos 10 más 0.625. A la izquierda y a la derecha de b, ¿no? Menos 10 más y menos. Y luego a la izquierda y a la derecha de c tendría c' y c segunda, ¿no? C tiene coordenada menos 6, entonces será menos 6 más 0.625, ¿no? Y menos 6 menos 0.625, ¿no? Y luego tengo el eje D, D' y D segunda, y a menos 2 más 0.625 y menos 2 menos 0.625. Ah, perdón. El último. Entonces sería menos 1.25 en total, ¿no? Aunque 1.25 menos 0.12 es 5. A ver cuánto es eso. El D solamente tendría el D', el D segunda no lo tendría, ¿no? Sería, a ver, sería la coordenada de D, que es menos 2, ¿ya? Y a la izquierda sería menos 1.25, 1.125, ¿no? ¿Sí? Porque de acá ya resté la mitad, ¿no? 1.125, entonces de acá sería 1.125. Y la coordenada me va a quedar ahí, ¿no? Menos 3.125. Vamos a copiar estos tres datos aquí. Control C, Control V. Y a ver, copien en todo caso esas coordenadas, ¿no? Ahí están, miren, los ejes auxiliares que acabamos de agregar, ¿no? B', B segunda, C', C segunda y el último sobre la izquierda, ¿no? D'. ¿Ya los tenemos? Vamos a darle OK y ahora dibujamos. Aquí se movió, no sé por qué pasó esto, debemos estar en XZ, ¿no? En esta vista, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a dibujar los elementos estructurales. Por ejemplo, aquí no debemos tener vigas, ¿no? Estos segmentos tenemos que borrarlos, pero tampoco se pueden mirar, ¿no? Para borrar estos segmentos necesito líneas auxiliares. El mismo concepto, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a dibujar dos columnas. Para partir esas vigas. Por si acaso aquí ya debe estar. Y ahora selecciono todo, ¿no? Y le pido al programa que haga la edición de líneas y dividir siempre en intersecciones, ¿no? ¿Ya está? Entonces ahora sí podemos borrar estos segmentos, ¿no? No debemos tener vigas ahí. ¿Ya? Y las columnas auxiliares, ¿no? Y ahora sí estamos listos para dibujar. Pero acá hay una cosa que no debemos olvidar. Este muro, si bien podría ser un solo rectángulo, tienen que dibujarlo en dos partes. ¿Por qué tienen que dibujarlo en dos partes? Porque aquí tienen un nudo, ¿ya? Y este nudo está conectado con la viga que va en la otra dirección. Si ustedes lo dibujan como un solo segmento, acá un solo vértice, este muro no va a ser monolítico con la viga. Tienen que conectarlo en este eje central. Por eso, estas áreas las vamos a dibujar en dos partes. Esta la podemos dibujar como una sola porque el punto de conexión con la viga es este punto, ¿no? La viga que está perpendicular al plano en cuestión, ¿no? Así que podríamos usar entonces este icono y dibujar las plaquitas así, ¿no? En dos segmentos.
No, si se comete algún error, simplemente se borra y se vuelve a dibujar, ¿ya? Acá también. Luego hay un tema de discretización, ¿no? Esto se tiene que dividir en una malla más refinada para que el cálculo sea más preciso, ¿no? Y acá esto puede ir como uno solo, no hay problema. Ahí está toda la placa, ¿no? Y al final, ¿qué queda? A ver, tenemos libre los tres, ¿no? Ah, y el último tramo no existe, pues, ¿no? Tenemos que borrarlo. Acá hay una viga, ¿no? Tenemos que borrar este último tramo. Así es como queda. ¿Y qué nos falta acá? El empotramiento, ¿no? Vamos a asignar restricciones a la base. ¿Ya? Entonces así vamos a continuar con todos los ejes paralelos. Miren que está fácil, ¿no? Por ejemplo, la que viene después prácticamente son puras columnas. Miren, puras columnas, borro este eje, ¿no? Aquí no necesito ningún eje auxiliar, dibujo una placa entera, miren, ¿no? Una placa entera. Más arriba, puras columnas, aquí no va nada, porque ya dibujé este segmento, y otra columna. Y aquí tengo dos placas enteras y dos plaquitas, ¿no? A ver, vamos a hacer juntos el eje 4 y luego ustedes hacen el eje 3, ¿ya? Ahora vamos a pasar al eje 4, sería el de acá. El de acá básicamente borro esta columna. Ya está borrada, miren. Ya la habíamos hecho cuando dibujamos la placa en el otro sentido, luego vienen 1, 2, 3, 4 columnas. 1, 2, 3, 4. Ya está. Vamos al siguiente, que viene a ser el eje 3. Aquí miren, ¿sí? Esta columna ya la tengo, no hay problema. Y de aquí viene la placa completita, ¿no? Y la placa debe estar dibujada aquí en esta zona. Entonces estas columnas no deben ir, ¿no? Vamos a borrar estas columnas. O perdón, esas vigas, ¿no? Esas vigas no tienen por qué. ¿Cómo dibujamos la placa ahí? Mejor con el rectángulo, porque aquí hay muchas divisiones, ¿no? Rectángulo, placa de 25, y lo vamos a dibujar así mejor, ¿no? Este rectángulo no habría que dividirlo porque no hay vigas transversales, ¿no? ¿Está? Acá tengo segmento, ¿no? Bien, luego tengo este tramo, acá no tengo columna, ¿sí? No hay problema, ahí ya está indicado. Miren, acá hay dos segmentos de vigas. Esta columna no va porque en la otra dirección ya he dibujado una placa, ¿no? Y al final sí tengo esta columna. Por si acaso hago un empotramiento en la base, ¿no? Y así más o menos debe quedar. A ver, hagamos el siguiente eje, que viene a ser el eje 2. Y luego el eje 1, para terminar el modelamiento de casi todo el edificio, ¿no? Ya, a ver cómo quedaría el siguiente eje. Vamos a hacer el siguiente eje con flecha hacia arriba. ¿El siguiente eje cuál es? El 2. El eje 2. ¿Okay?
Este es el eje 3', ¿no? No se asusten si no encuentran nada, sino que es el eje 3', o sea, el que está aquí, ¿no? Ahí no tenemos elementos estructurales. Sigamos hasta el eje 2. Este es 3 segunda, 2 segunda. Acá está el eje 2, ¿no? Entonces, ¿qué tengo en el eje 2? 1, 2, 3 columnas. Ahí están. Luego tengo esta placa, por lo tanto aquí no va columna. Y luego tengo esta columna. Está completo, ¿no? Por si acaso encontramos la base. O al final podemos hacer el empotramiento total, ¿no? Flecha hacia arriba y ya estoy en el eje 1. En el eje 1 no hay nada, porque acá tengo una placa, acá tengo los dos segmentos de placa. No sé si son los mismos ejes de acá, sí, son los mismos. Y acá tengo una placa total, ¿ya? Así que, a ver, empecemos con la placa total. Estos segmentos deberían borrarse de vigas. No va viga dentro de la placa, ¿no? Esto está entre los ejes A y B, así que voy a dibujar con la forma rectangular. De aquí hasta aquí. Está, ¿no? Luego vamos a tener aquí que dibujar dos segmentos de placa, pero para esto tendría que borrar las vigas. Tengo que ayudarme de un par de columnas, ¿no? Selecciono acá todas las vigas y columnas y hago la división. ¿Correcto? Con estos dos ejes, con estas dos líneas, como líneas auxiliares, puedo hacer la división y borrar estas vigas, ¿no? Edit, editar líneas, dividir. ¿Ya? Vamos a borrar ahora. Y borramos estos dos ejes, ¿no? Y que hay que tener cuidado, también se debe dibujar en dos partes, ¿no? Porque la parte central está conectada a esta viga transversal, ¿ya? Así que vamos a hacerlo con este botón más rápido. ¿Listo? Y ahora acá en el último tramo entre los ejes D y E tenemos pura placa, así que borremos todas estas vigas. Esta placa se dibuja más rápido así, ¿no? Y finalmente encontramos la base. Ese es como queda el edificio, ¿no? Vamos a verlo en 3D. O si no, una vista XY con perspectiva. Ahí está mejor, ¿no? Vista XY y luego los lentes, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden chequear la consistencia del modelo, ¿no? Es importante que noten que, ¿no? Que tenemos elementos resistentes en toda dirección, ¿no? Miren, aquí está la placa, aquí están las otras dos plaquitas, la dirección Y, y la dirección X tenemos bastante rigidez, ¿no? 3 placas por acá tengo esta parte de la placa, y 3 placas por acá, ¿no? O sea que... Y además tengo las columnas, ¿no? Que deben estar trabajando a gravedad, 25 columnas, ¿no? El sistema aparentemente es un sistema de placas, no es un sistema dual, porque si el portante es absorbido por las placas en más del, por lo menos el 80%, ¿sí? Entonces se asume como un sistema de muros, ¿no? O de muros de cobre. ¿Ok? Entonces vamos a grabar nuestro modelo y finalmente para, digamos, terminar la parte geométrica, debemos dibujar las losas, ¿no? Donde vamos a agregar las cargas, donde vamos a aplicar la carga muerta, la carga viva. A ver. Tenemos el modelito, el 3D. Por si acaso vamos a una vista en planta de la base, ¿sí?
y empotramos todos los nudos de la base. Puede ser que hayamos olvidado alguno, ¿no? Así que es lo mejor. Selecciono todos los nudos de la base, Joint Restraints, y aplico el empotramiento, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a dibujar las losas. A ver, ¿cómo podemos dibujar las losas? En una vista en planta. Vamos a la vista XY. Aquí estoy en la base, flecha hacia arriba, estaría en el primer piso, ¿no? Bueno, podríamos en todo caso formar básicamente paños, ¿no? Cada losita que sea un paño diferente, para de alguna manera tener el modelo más consistente, ¿no? Así que las losas se dibujan igual que las placas o los muros, con cualquiera de estos tres botones, ¿ya? También los encuentran en el menú Draw, ¿no? Y puede ser dibujar un polígono, puede ser dibujar un área rectangular o dibujar rápidamente un área. Aquí vamos a usar puras formas rectangulares. ¿Cuál es la propiedad de la losa? Aligerado de 20, ¿no? Y lo vamos a hacer en todos los espacios rectangulares, ¿no? Por ejemplo, aquí hago clic y luego clic aquí, ¿no? Entonces se va formando la losa, ¿ya? Acá también puedo ir entre esos extremos. Bueno, hacerlo como uno solo es discutible, ¿no? Algunos podrían dibujar un solo polígono, miren, así, una cosa así, ¿no? Con su esquina entrante aquí. Y se supone que el programa, a ver si yo le hago clic derecho a cualquiera de estos elementos de membrana, aquí en sus propiedades de asignación, debe tener algo que se llama Automatic Area Mesh. No lo tiene, no lo tiene para el caso de las membranas. O sea, tendríamos que hacerle división e intersección con vigas, e intersección con nudos, e intersección con columnas, ¿no? Por eso mejor hay que dibujar áreas así independientes. Vamos a continuar. En 3D, miren, ahí tienen su primer piso ya techado, ¿no? Pero obviamente que, como todos los pisos son igualitos, no hay necesidad de hacerlo piso por piso, ¿no? Podríamos usar la opción de copiado o de réplica, ¿sí? Teniendo en cuenta la diferencia de alturas. Todos los pisos tienen diferente altura, ¿no? A ver, ¿cómo hago para seleccionar todas estas losas rápidamente? Hay un método de selección que se encuentra aquí en el menú Select por propiedades de área, ¿no? Eso es interesante porque en vez de yo dibujar un rectángulo, puedo seleccionar por propiedades de área. Vamos a mirarlo por aquí. Entonces, para seleccionar propiedades, vamos a Select, luego otra vez Select, y vamos a la opción ¿sí? Finalmente, área. Lo que vamos a hacer luego es copiar, ¿no? Una vez que se han seleccionado estos elementos, ¿no? Digamos, para replicar, copiar. ¿No? Una vez que se ha seleccionado con la opción anterior, vamos a ir al menú Edit, a Replicate. Vamos a ver cómo funcionan las dos cosas, ¿ya? Vamos a observar aquí
A ver, vamos a darle select por propiedades de área. En este caso es una aligerado de 20, ¿verdad? Entonces acá me indica que he seleccionado 15 áreas. ¿Ya? Voy a copiarlo hacia arriba. A ver, edit, replicate, ¿sí? Y la copia se puede hacer en dirección lineal, en dirección radial o como un espejo, ¿no? Aquí lo vamos a hacer en dirección lineal en Z, ¿no? ¿A qué distancia debemos copiar? A ver. En realidad estamos en esta losa, ¿no? Y la que queremos copiar es la losa de arriba, ¿sí? Sería a 2,70 metros, ¿verdad? No, 2,50. Y de ahí tengo que ir a este piso y de ahí ya puedo copiar 3 veces a 2,70, ¿no? Pero aquí una sola vez a 2,50. Muy bien. Entonces en Z, 2,50. Y el número de veces sería 1. Vamos a darle OK. Listo. Vamos a ver arriba. Ahí estoy en Z igual a 6,2. Y se copió el piso, ¿no? Lo veo en 3D, solo he techado 2 pisos. Ahí se ve mejor, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo hago ahora para seleccionar estas áreas? A ver, ¿quién me puede decir? Si selecciono por propiedades, se seleccionarían los 2 pisos. No, miren, ahí están seleccionados los 2 pisos y al copiar causaría un problema, ¿no? Pues lo que vamos a hacer aquí es una selección manual, ¿no? O sea, cada una de estas áreas. Haciendo clic más o menos en medio, ¿no? Miren, aquí seleccioné una viga por error. La deselección. En total tengo 15 áreas seleccionadas, ¿no? Y ahora sí vamos a hacer edit, replicate, ¿no? Y ahora, ¿cada cuánto tenemos que copiar? 2,70 metros. Y en total vamos a copiar 3 veces, ¿no? A ver, yo estoy en este nivel. Voy a copiar 1, 2 y 3, ¿no? 3 veces. Cada 2,70 metros, 3 veces. ¿De acuerdo? Ok. Ahí vemos en 3D nuestro edificio. Ya no lo puedo ver en planta porque ahora las losas me tapan todo, ¿no? Las losas me tapan todo. Ahora lo vemos en 3D. No sé si se ve mejor, quizás por acá. Por este lado. Ahí está. ¿Correcto? Entonces echamos un vistazo por todos los puntos de vista para ver si el modelo es consistente, ¿no? Debe tener sus vigas, sus columnas, sus placas y todo debe estar conectado. Todos deben estar conectados. ¿De acuerdo? Entonces vamos a asignar ahora los brazos rígidos, ¿sí? ¿Cómo era el concepto de los brazos rígidos? Para esto tengo que seleccionar todas las vigas. Vamos a select por propiedades de barra, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver en la pizarra este comando. Para asignar brazos rígidos. Digamos que para las vigas únicamente, ¿ya? Entonces voy a seleccionar todas las vigas con el comando select y luego frame o properties, ¿no? Properties, frame sections, ¿no? Y aquí escogemos la viga, la que le hemos llamado BT01 de 25 por 65.
De esta manera seleccionamos todas las vigas. ¿De acuerdo? Luego vamos a aplicar el comando asignar frame, ¿no? Asignamos a la barra brazos rígidos en length offset. Recuerden que aquí vamos a usar la opción automática, y el factor de zona rígida debe ser 1, para que todos los elementos de vigas tengan brazos rígidos en sus extremos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces selecciono todas las vigas. Vamos a desactivar el extruded, el aspecto tridimensional. Vamos a verlo en estándar nomás, ¿ya? Así. Entonces selecciono por propiedades de barra, ¿no? En este caso todas las vigas BT01. ¿Cuántas vigas tengo en mi modelo? Tengo 170 vigas, ¿ya? Vamos a darle asignar frame, brazos rígidos, ahí está, en length offset, le damos automático, y el factor de zona rígida viene a ser 1 en este caso, ¿no? El factor de zona rígida. Entonces miren cómo acá, por ejemplo, en la intersección con esta columna, a ver, voy a repetir, ¿ya? Selecciono entonces todas las vigas, propiedades, sección, vigas, ¿ya? Son 170 vigas en total, y vamos a darle asignar frame, y tengo en length offset. Esos son brazos rígidos, ¿de acuerdo? Le damos automático y factor de zona rígida igual a 1. Pero miren aquí cómo se crean los brazos rígidos, ¿no? En la intersección, de pronto con otras columnas o con otros elementos estructurales, ¿no? Solo aquí me llama la atención, esto debería ser 25 por 25. Ah, nos hemos olvidado de asignar las columnas, ¿no? La propiedad de 25 por 25. A ver, entonces vamos a hacer esta operación. En una vista XZ podría ser. Pues no lo vamos viendo eje por eje, ¿no? No hay problema. Nos hemos olvidado, en este caso, de asignar las propiedades a las columnas, ¿no? Antes del break se nos pasó a asignar las propiedades de columnas. Entonces vamos a ir eje por eje, ¿no? Por ejemplo, aquí no tengo columnas, aquí están. Estas columnas deben ser ¿de cuánto? De 25 por 25, ¿no? Vamos a asignar frame, sección, 25 por 25. Vamos al siguiente eje, aquí tengo otras columnas. Vamos a asignar sección 25 por 25. Tengo más. ¿No? Y le asignamos frame, sección 25 por 25. Y se acabó, ¿no? Ya tengo toda la opción. ¿Correcto? Entonces vuelvo a realizar la operación, ¿no? La operación de brazos rígidos, pero en una vista estándar sería mejor, ¿sí? Porque esto no se debe actualizar de manera automática. Vamos a volver a realizarlo. Entonces selecciono otra vez todas las vigas con el comando que está en la pizarra, ¿sí? Select, Properties, Frame Section, secciones de barra, y seleccionamos las vigas. 170 vigas. Vamos a asignar frame y brazo rígido, ¿no? Automático 1. Okay. Ahora sí, miren, ahora sí acá tengo una cruz que representa los brazos rígidos en ambas direcciones. ¿De acuerdo? Vamos a asignar en las cargas, ahora sí.
En este caso vamos a hacer una pequeña diferenciación, ¿no? Miren, como básicamente aquí tengo ya el metrado que supuestamente da digamos en este edificio, ¿no? Vamos a suponer de manera aproximada, ¿sí? A ver, ese peso se supone que incluye el 25% de la carga viva, ¿no? Porque para un edificio de esta categoría, que es una categoría común, un edificio para oficinas, ¿no? Debemos agregar el 50% de la carga viva, ¿no? Pero vamos a hacer un metrado de cargas básico. Vamos a ver si nos da más o menos eso, ¿no? ¿Cuánto tenemos, en este caso, por ejemplo, para carga muerta, de losa aligerada de 20? A ver, y con esta parte ya vamos a concluir, ya con la asignación de las cargas. Todo el tema del análisis sísmico lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces vamos a definir patrones de carga, ¿sí? Carga muerta, y el programa es quien se encarga de calcular el peso propio de todos los elementos, ¿ya? Luego carga viva, live, y nada más, ¿no? Carga muerta, miren, el tipo es det, y este factor 1, recuerden que significa que incluye el peso propio, ¿no? Luego tengo carga viva, y no incluye el peso propio, ¿no? Muy bien. ¿Cómo aplicamos la carga? A ver, vamos a una vista en planta. No le pongamos extruded, vamos a ponerle, a ver cómo funciona el offset. Offset. Acá hay, ya, el fill objects. Esto sirve solo para colorear las áreas, ¿ya? Repito, aquí cuadradito, fill objects, ¿ok? Entonces, ¿cómo aplico las cargas sobre área? Voy a seleccionar, ¿sí? Creo que esto va a ser más fácil. Está 15 áreas seleccionadas y por ejemplo le voy a asignar, en realidad la palabra es area loads, corríjanlo, ¿no? Yo le he puesto shell loads, es area loads. Y luego tengo uniform to frame. Entonces acá dice carga muerta, el valor va a ser 0.40 porque está en tonelada, fuerza y metro, ¿verdad? Y acá viene la parte interesante, miren. Resulta que yo aplico la carga muerta sobre estas losas como una carga uniformemente repartida, pero además le indico la forma como se distribuye la carga. Puede ser en un sentido o puede ser en dos sentidos. Two way, ¿no? Y normalmente esto es una losa aligerada, ¿no? Felizmente, el sentido por defecto es la del eje local 1, que veo que aquí coincide con el eje X, ¿no? Si no, habría que rotar los ejes locales 90 grados y te echaríamos en el otro sentido. Pero aquí todas las losas están en el sentido X, no tengo que rotar nada. 0.40, ok. ¿Está? Ok. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a seleccionar todo el edificio, o sea, por propiedades de área. Select properties, area sections, ¿no? Y el aligerado de evento. Entonces ahí tengo seleccionado todo el edificio, ¿verdad? Y vamos a aplicarle carga muerta y carga viva de una vez y luego solo corrijo la carga viva de la azotea. Entonces le doy a asignar area loads, ¿ya? Uniform to frame, empezamos con la carga muerta, 0.40 por si acaso reemplazar, y one way, que significa echado en un sentido, por defecto es el sentido del eje local 1. Ahí está. Con previous selection o control J tengo la selección previa, al cual ahora le voy a asignar la carga viva, ¿no? ¿Cuánto era la carga viva? 0.25. One way. Y solamente me voy a la vista en planta de la azotea,
Vamos a ubicarnos en una vista XY, flecha hacia arriba. Acá está, esta es mi azotea, ¿sí? Y aquí voy a hacer la corrección de la carga viva, ¿no? Selecciono todas las áreas de la azotea y le voy a aplicar la carga viva. Vamos a asignar Area Loads, Uniform to Frame, y la carga viva sería de ¿cuánto? 0.2. Y ahora sí podemos hacer el análisis estructural y revisar, solamente para estos casos estáticos, ¿no? Revisar, digamos, la deformada o algunos resultados, ¿no? Obviamente nos falta implementar por completo el análisis dinámico, el análisis sísmico, ¿no? Que va a ser un método estático y un método dinámico, ¿no? Entonces, si le dan F5, miren, esa sería la deformada por carga viva, ¿no? Que básicamente nos va a servir para ver si todo el edificio es consistente, ¿no? Le dan animación y pueden ver que todos los elementos están conectados de manera consistente, ¿no? Si por ahí hay un elemento que esté en el aire, claramente se vería, ¿no? Se vería sin su arrostre, ¿no? Si quieren ver un pórtico en particular, ¿ya? Vamos a hacer, por ejemplo, en XZ, el pórtico del eje 1, ¿no? Y aquí puedo graficar con F6, por ejemplo, la carga muerta, ¿no? O si no, con F8, el diagrama de momentos por carga muerta. Aquí están. F8, vamos a ponerle valores y un factor de escala mayor, pues el doble. Y tengo las cargas muertas sobre esas vigas, con las cuales tendría que ir. Obviamente esto no significa nada, son valores muy pequeños, ¿no? Tendríamos que complementarlo con el sismo y ahí es donde realmente vamos a tener la envolvente, ¿no? La envolvente del sismo. Entonces ya tenemos listo nuestro sistema tridimensional, nuestro edificio, ¿ya? Y a este edificio es al cual le vamos a aplicar una serie de consideraciones para prepararlo para el análisis sísmico, ¿no? La más importante es considerar que los entrepisos son diafragmas rígidos, ¿no? Y es todo un proceso, no es rápido hacerlo, tenemos que hacerlo por completo en la próxima clase, ¿no? En resumen, eso consiste en crear pues un nudo maestro, ¿no? Asignar una propiedad que se llama constraint, del tipo diafragma, a todos los nudos que pertenecen acá.